que venga a desafiar y que venga a confrontar y que elimine todos esos rezagos históricos que hemos tenido. Leyendo un libro de las crónicas de las Indias españolas de Fray Bartolomé de las Casas, él hablaba hace más de 500 años sobre las violaciones a los derechos humanos de los indígenas en esclavitud, y todavía el sistema económico de Guatemala genera ese sistema, genera ese tipo de opresión que ya no es esclavitud, pero es una generación que va ampliando más la pobreza. Y ahí es donde se rompe la época de los años floridos, donde es la revolución, y empieza un nuevo gobierno socialdemócrata en esta gestión, pensando en programas sociales y pensando en el más pobre. No es ninguna construcción comunista, insisto, pero sí es una construcción de pensamiento crítico hacia el sistema que tenemos. Y creo que lo otro que nos tenemos que liberar, y es un eslabón de la cadena de esclavitud tremenda, es precisamente de la polarización, de la discriminación. Yo creo que es una buena época para hacer una reflexión nacional sobre esa liberación, el ser libres de analfabetismo. Haber bajado del 24% de analfabetismo al 17%, son 7%, y creo que tal vez llegamos al 8%. Ha sido importante, 32 municipios se liberaron del analfabetismo, y se puede hacer, y no es por cuestiones ideológicas, es por cuestiones de estabilidad nacional, por gobernabilidad, por una buena economía estable, porque los negocios de la propiedad privada sean estables, porque tengamos realmente normas y leyes que cumplamos todos y todas. Entonces, esa liberación del analfabetismo, de la pobreza, del hambre, de la violencia, de la discriminación, del cambio climático, etcétera, debería ser la reflexión. El haber puesto gratuita la salud y la educación no fue en favor de este gobierno, es un cumplimiento de lo que está consignado en la Constitución. Ya estaba ahí desde el 86, desde el 85. Y yo creo que va a ser interesante ver el desenvolvimiento de la segunda vuelta. Creo que la segunda vuelta se podría convertir en una discusión profunda de los problemas nacionales profundos, de la seguridad, de la justicia, de la salud, de la educación, del cambio climático, de nuestra relación con Centroamérica, de nuestra relación con nuestros vecinos del norte, con nuestra relación con América Latina y con todo el mundo. Y creo que si los dos partidos que pasan a segunda vuelta toman con madurez esta campaña, pueden convertirla y completar lo que ya hizo el pueblo su trabajo el domingo, que fue asistir y votar por ellos. Ahora hay dos opciones, y creo que el que más venda su concepción de nación, y yo lo digo con toda sinceridad, el próximo gobierno tiene grandes retos y grandes oportunidades. Tiene el reto de mantener las incautaciones de drogas y capturas de calidad que se han hecho en términos de la lucha contra el crimen organizado. Tiene el reto de mejorar la salud y la educación, pero de una forma sustantiva, y ojalá 3, 4 veces de lo que nosotros hicimos, porque eso va a ir en beneficio del pueblo. Que haya los 60.000 policías, los 21.000 soldados que necesitamos. Entonces creo que esa reflexión la pueden invitar los dos partidos y los dos candidatos que quedan en la segunda vuelta. Y ojalá le estimulen para que el pueblo escuche. ¿Cuántos paradigmas no se rompieron el domingo? ¿Cuántas mentiras salieron a flote el domingo? Con todas las cosas apocalípticas que iban a pasar, con la manipulación, las encuestas, etcétera. Ahora defendiéndose los encuestadores, pero fallaron. Todos Fallaron. ¿Cuándo ahora podemos decirlo? Ya hace semanas dijimos, es imposible que haya una vuelta. Son demasiados partidos, todos van a sacar votos, y la aritmética no llegaba. El que sabe algo de estadística sabía de que no podía haber una sola vuelta. Pero volvamos al tema de la independencia. Creo que, yo creo que es el tema que podría unirnos en estos 4 meses para que el próximo gobierno arranque bien,
arranque sin problema. Los 5 temas que hablábamos de libertad, como decía el ministro, no son nuevos, no son nuevos, pero este gobierno sí los hizo visibles. Y yo me alegro de tener un gabinete que sale constantemente al interior del país, incluyendo al ministro de Finanzas, que tradicionalmente es un ministerio que no sale al interior, incluyendo al señor canciller, que normalmente sale solo al exterior, pero también es un hombre comunitario, aunque es independiente. También me he enterado por la prensa y me lo ha comentado, el presidente del Banco de Guatemala y el superintendente de bancos visitando el interior del país. Eso es bueno, porque solo somos una Guatemala. Tal vez cuando superemos estas independencias, vamos a lograr tener una sola Guatemala. Yo no quiero 2 Guatemala, yo quiero una, pero todos con la misma oportunidad. Lo importante, presidente, en este tema de independencia, creo que los guatemaltecos tenemos que construir pensamientos colectivos, pensamientos de nación, pensamientos de una agenda propia, de una identidad arraigada, de una identidad que nos enorgullezca en proyectos de mucha coherencia. Y eso creo que la historia política de nuestro país lo ha dado pocas veces. Y yo me atrevo a decir que lo ha dado pocas veces en la época de la revolución y en la época en donde ha salido a flote las necesidades de la mayoría de los guatemaltecos. Así es. Antes era un choque ideológico, ahora es un choque de desarrollo, de visión, de progreso. Ustedes 3 están en el gabinete y han visto, yo soy una persona sumamente moderada. Imagínense si no fuera moderado. Y los resultados están ahí, ahora que se está elaborando el informe del último año, el informe de los 4 años. Ahí están los resultados. Pero aquí hay un problema de intolerancia. Tú dijiste una vez una expresión, intolerancia social. El hablar de la parte social no es pecado, al revés. Es el sentido de un Estado independiente. La sociedad es lo más importante de un Estado. Después viene el territorio, después viene el gobierno, después vienen los poderes, etc. Pero lo más importante del Estado es su gente. Y mientras haya en ingeniería industrial, cuando tú ves procesos, y por ejemplo un pantalón que lleva 42 operaciones de costura, ¿cuál es el proceso, cuál es la fortaleza de esa línea de producción? El puesto más bajo de producción, que es el que te marca el cuello botella. Entonces, aunque la número 30 haga 1000, si esta hace 100, el ritmo de la línea es 100. El ritmo de un país es la persona más abandonada. Así es. Mientras esa persona mejore el país entero. Estoy hablando en términos, pero en general. Mientras mejor salud haya, mientras mejor educación haya, mientras mejor condiciones de seguridad y justicia haya, nuestro pueblo se va a ir fortaleciendo y va a salir adelante. Pero no puede haber justicia solo para unos, no puede haber salud solo para uno. No, tiene que irse convirtiendo en una universalidad de los servicios esenciales. Cuando acabemos de dar bolsa solidaria porque ya no hay necesidad, celebrémoslo. Eso sería lo ideal. Claro. ¿Cuál es el mejor médico? El que no trabaja, porque tiene a sus pacientes sanos. Así es. Y el mecánico, igual, un mecánico, no sé por qué estoy pensando tanto en fábricas hoy, pero el mejor mecánico es el que está sentado y sus máquinas tranquilas. Entonces yo creo que debería ser un tema temas de discusión pública. Y en este micrófono invito a los 2 candidatos que pasan a la segunda vuelta a que discutan, pero en serio, no con insultos, ni con acusaciones, ni nada. No. Bueno, hablemos de la pobreza, ¿cómo la vamos a bajar? Hablemos del analfabetismo, ¿cómo lo vamos a hacer? Seguridad, ¿cómo lo vamos a hacer? Justicia, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque ahora tienen la oportunidad, y son solo 2 candidatos. Y son los mismos medios de siempre, entonces van a tener una cobertura mucho más grande. ¿De dónde van a sacar para bajar esos indicadores? No, el problema de ingresos del Estado. Entonces creo que debería venir
como que soy algo necio, porque lo dije en enero y lo vuelvo a decir ahora en septiembre. Puede iniciarse un verdadero periodo de análisis de nación, de discusión de nación, de discusión de cuáles son las prioridades. Lo que sí podemos ayudar como gobierno es diciéndoles si se pudo reducir el analfabetismo, si se pudo aumentar masivamente la cobertura en básico diversificado, si se pudo aumentar fuerte la preprimaria bilingüe, si se pudo aumentar fuerte las consultas en los hospitales, sí, fue un poquito de aumento de 800.000 a 3 millones. Ahora hay que hacerle a eso para perfeccionarlo, que falta. Claro. Ahora falta construir casi 11.000 aulas para los niños que ya están asistiendo. Mi familia Progresa está sosteniendo una cobertura escolar que antes no se podía dar por el hambre. Entonces se está atacando las dos cosas. Y esa concepción integral, los no sé cuántos centros de atención permanente, cuántas personas están más sanas ahora que hace 4 años. Entonces, todos esos conceptos sociales, presidente, y lo digo como padre de familia, el día que un padre de familia vea nacer a su hijo y tenga la certeza de que ese muchachito va a cerrar las aulas universitarias y va a trabajar y va a ser graduado universitario ese día, entonces hablamos de independencia. Salió el profe aquí. Yo quisiera, ya que estamos en esa línea y ya concluyendo el programa, solo retomar una cosa muy importante. Mañana, 15 de septiembre, se cumplen 100 años del nacimiento de Mario Monteforte Toledo. Y él es un gran pensador guatemalteco que está sin duda alguna en la historia, fue diputado, vicepresidente, presidente del Congreso, pero además fue sociólogo, novelista, escritor, etcétera, pero un pensador. Y entre las cosas importantes que él dijo, y qué mejor manera de festejar ese centenario de su nacimiento, que recordar algo que con Carlos lo vimos hace 4 años exactamente, cuando estábamos del diccionario privado, cuando estábamos planteando un proyecto de comunicación al entonces presidente electo, a usted presidente, y que recogía lo que de alguna forma creemos que es parte de eso de lo que tenemos que soltarnos los guatemaltecos, que son ataduras que son propias nuestras. El sistema político, uno puede criticar a los políticos y criticar a todo el mundo, pero también uno tiene que verse hacia uno mismo. Y hay una definición, Mario Monteforte Toledo hizo un diccionario privado junto con Gerardo Guinea, donde define varios conceptos, y entre varios de esos conceptos, son muchos, pero define a los guatemaltecos, y es una definición que, como lo dijimos, es dura, es fuerte, fue de las primeras presentaciones que se hicieron al gabinete antes de tomar posesión, porque es lo que queremos que podamos cambiar entre todos los guatemaltecos, porque refleja muchos de nuestros rasgos, pero son esos rasgos modificables. Y dice, los guatemaltecos te niegan, te regatean todo lo que haces, especialmente si está bien hecho. Les ofende la inteligencia, debes ser listo, pero no tanto. Informado, pero no mucho. Nunca debes hablar de lo que los demás no saben o no entienden. Debes ser borracho o por lo menos beber hasta que se te salen los mocos, porque de lo contrario eres maricón y te suponen que les velas el sueño para criticarlos o para despreciarlos. Nunca debes hablar de éxito. Si te preguntan cómo estás, debes responder que mal, sobre todo en dinero, como si temieran que a la menor provocación fueras a darles un sablazo. Tal vez ese complejo de infelices y de pequeños les venga de los terremotos que desde hace siglos arrasan las ciudades, los hogares y su seguridad de vivir en la tierra. Tal vez por eso sus ciudades son chatas, feas, como preparadas para que en cualquier momento vuelvan a destruirlas, o como esas mujeres muy feas que se arreglan mal para verse peor. Todos son individuos medio tacaños, incapaces de esfuerzos largos, usureros y preocupados por hoy o a lo sumo por mañana temprano. Odian los grupos, los equipos, por eso están condenados a que les peguen todos en fútbol. No creen verdaderamente en nada, desconfían hasta de su madre. El chiste les sirve para morder y para sacarle el bulto a las responsabilidades. Aquí sospechan que todos somos delincuentes, sinvergüenzas, mientras no se pruebe lo contrario, y a veces aunque se pruebe. Todo esto acaba por humillar y lo hace a uno sentirse despreciable. Uno necesita que lo crean mejor de lo que es, o cuando menos como es. En este país cada quien le hace daño a los demás. Es una definición bastante fuerte de lo que somos los guatemaltecos. Obviamente no es cada uno de los guatemaltecos somos así, sino es una
como interpretación generalizable de los guatemaltecos, pero es esto lo que debe cambiar, y eso solo cambia si cambiamos nosotros, y solo de esa manera podemos ser realmente libres. Yo creo que es importante, porque Monteforte, primero Monteforte es un gran influyente del pensamiento literario guatemalteco, no es una persona que escriba por ahí musas y ande en cada esquina deambulando, es una persona muy influyente desde la época de la revolucionaria, en la política, en la cultura, en la literatura, en todo el tanque de pensamiento guatemalteco. Creo, sin el ánimo de ofender a ningún guatemalteco, creo que el diccionario privado Monteforte invita a nosotros mismos a hacer una autocrítica para transformar nuestro país, para pensar en un país distinto, para pensar y diseñar un país de mediano y largo plazo. Eso es la invitación que hace Monteforte en ese diccionario. Oyendo la narración que hace Monteforte Toledo, papá decía que para hacer cosas grandes había que soñar grande. Creo que hay muchísimos guatemaltecos que sueñan grande y hacen cosas grandes. Lo que nos falta es, como nación, soñar grande. Pensar que Guatemala tiene suficientes recursos para que no haya pobreza. De hecho, sí, general. Señor presidente, yo creo que Guatemala sí los tiene. Y una de nuestras principales fortalezas es la diversidad cultural que tenemos, también la diversidad económica y religiosa. Usted muy bien explicó lo que son los puentes, que son conexiones. Creo que si lográramos nosotros conectar esa diversidad cultural, las distancias sociales que tenemos, y el día de la independencia, estamos todos con esos puentes construidos, viendo el mañana, Guatemala sí saldrá adelante, señor presidente. Tenemos que atrevernos a pasar ese puente, pasarlo bien, en armonía, y pensar que podemos estar mejor pronto, tan pronto como nos pongamos de acuerdo, tan pronto como nos respetemos nuestras propias libertades, tan pronto como no veamos al otro o a la otra guatemalteca como enemigos, sino que al revés, solidarios. Creo que hoy sí nos echamos un buen análisis. Bueno, le agradecemos a la audiencia, presidente Colón desde TGW La Voz de Guatemala, en despacho presidencial, despidiendo el programa y esperando nos ver el próximo miércoles a la misma hora. Muchísimas gracias.